Un saludo desde Crece Estudio de Iglesia Evangélica Getsemaní en Rancho Cucamonga. Este día estamos dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir un segmento más, una reflexión más con la familia, con nuestros jóvenes y con nuestra vida personal también. Así de que vamos a estar agradeciendo al Señor por esta oportunidad y vamos a hablar de un tema muy importante. Muchas veces hablamos de todo lo que Dios nos bendice todos los días, de todas las bondades y misericordias que tiene con nosotros y con nuestro mundo, con nuestras familias y todo. Pero pocas veces hablamos de aquello que nos hace perder la gracia de Dios. Así es de que vamos a hablar de un tema muy importante como lo que es la falta de perdón, miedo al cambio o amor al conformismo. Ese es el tema de esta reflexión y vamos a estar tomando de base una escritura del libro de Hebreos. Veamos qué dice libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vamos a leer la escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y vamos a estar tomando nuestra reflexión el día de ahora. Vamos a mencionar que en nuestra vida como seres humanos vamos recopilando lo que son ofensas, esas ofensas que van cambiando nuestro entorno. Y tenemos dos tipos de ofensas, por decirlo así: las ofensas que son cotidianas, livianas y que las superamos por la gracia de Dios, ¿verdad? Diariamente. Pero hay ofensas que nos marcan la vida. Esas ofensas que a veces nos hacen brotar amargura en nuestro corazón. Y lo peor de todo, que eso nos estorba para tener la gracia de Dios. Y sobre todo también contaminamos a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro mundo, por decirlo así. Así de que lo importante de eso de mencionar es que en el núcleo familiar hay ofensas que marcan la vida tanto del esposo, de la esposa y de los hijos. Muchas veces es difícil hablar de aquellas cosas que ofenden a nuestra esposa o a nuestro esposo. Por ejemplo, el famoso tema de las infidelidades. Son cosas muy dolorosas que cambian el entorno y el corazón de un ser humano, ya sea del esposo o de la esposa. También podemos mencionar abusos sexuales dentro del núcleo familiar, incestos y todas aquellas acciones que nosotros hacemos para irrespetar a la otra persona sin tomarla en cuenta. Y muchas veces nos pasan cosas como, por ejemplo, pérdidas en nuestra vida. Muchas veces nuestro único hijo muere, o muchas veces lo que Dios nos ha entregado como regalo, por decirlo así, se pone a prueba y pone distancia de por medio y terminamos amargados por aquello, renegando con Dios y nos frustramos. Eso va creando lo que es una imagen de un cristiano amargado. Y muchas veces eso, como decir, servimos de piedra de tropiezo y estorba a muchos seres humanos que por eso dicen que no quieren ser cristianos, porque la vida del cristiano es aburrida, que somos amargados y así. Así es que nosotros tenemos la culpa porque vamos destilando la amargura que tenemos en nuestra vida por donde quiera y pues estamos contaminando todo lo que está en nuestro entorno y eso no es correcto. La misma palabra de Dios nos está diciendo ahorita de que eso nos hace perder la gracia de Dios. Lo importante de mencionar que esas ofensas, por muy grandes que sean, necesitamos perdonarlas. Necesitamos caminar con nuestra maleta liviana, con perdón de aquella persona a la que hemos ofendido. Si yo le fui infiel a mi esposo, pedirle perdón a mi esposo. Y si mi esposo me fue infiel, que haya esa reconciliación y el perdón
sincero, honesto, genuino. Si hubo una violación dentro del núcleo familiar, como familia, pedirle ayuda al Señor para que podamos actuar de manera justa y no tener la justicia del mundo, sino que la justicia de Dios. Si ha habido pérdidas en nuestra vida, de un hijo, de nuestra vida estable como familia, como seres humanos, pedir al Señor que nos perdone, porque hemos creado tal vez ese dolor, resentimiento contra Él y reclamamos. Entonces todo eso está mal. No queremos que nuestro caminar sea con ese tipo de situaciones que creemos lo que es un ambiente de servir de piedra de tropiezo para los demás. Y lo que es importante, mantener lo que es un perdón dentro del núcleo familiar, porque desde ahí empezamos nosotros a dar un paso a una vida de la que Dios quiere que nosotros tengamos. Si nosotros andamos de ese contexto de amargura, muchas veces es difícil saber de que un amargado asfixia. Nosotros como seres humanos podemos convivir con chaparritos, grandes, blancos, morenos, de todo tipo de contexto de humanidad, pero convivir con un amargado como que es muy tedioso, es muy difícil. Muchas veces en casa nosotros lo hacemos, creemos que yo puedo juzgar a mi esposo porque anda amargado, porque anda frustrado, pero no le preguntamos por qué y no ayudamos a que aquello se solvente, o nuestro esposo a nosotros ni siquiera le da importancia el por qué andamos con el pesar, con la pena o con la ofensa, y nada más juzga que somos amargadas. Nuestros hijos nosotros los juzgamos porque son amargados, pero nunca les preguntamos por qué y no ayudamos a que ellos busquen aquella manera de perdonar la ofensa, ya sea ha sido por nuestra parte de padres o algo que ha surgido externamente. Bueno, desde ahí vemos la importancia de lo que es perdonar ese tipo de ofensas para no ir cargados y para no ir por la vida contaminando el ambiente, porque eso es feo. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15, que por ese sentimiento de amargura o frustración no estorbemos y tampoco contaminemos a los demás. Entonces es un compromiso grande tener la paz con nosotros mismos para poder ayudar a otros a estar en paz, ¿verdad? Muchas veces esos sentimientos de amargura crea enfermedades en nuestra vida, y muchas veces esas enfermedades se van arraigando en nuestro corazón, convirtiéndolas en un cáncer letal en la vida del ser humano. Y lo peor del caso, que esa metástasis llega y arrasa con todo y con todos a nuestro alrededor, y no queremos eso. La reflexión del día de ahora está enfocada en eso, en que nosotros necesitamos tener el perdón de esas penas de por vida que nos ha arrastrado a estar amargados, porque es muy importante. Es muy importante caminar livianos. Máximamente si nosotros somos padres de familia, no queremos amargar la vida a nuestros hijos, y tampoco no queremos que nuestros hijos la amargura la transporten a otros lugares. Por ejemplo, muchos jóvenes a veces me comentaban que si en las iglesias de California se da aquello de que los jóvenes son amargados, y pues yo creo que es un comportamiento a nivel mundial. Creo que en todos los lugares existe eso, no solo los jóvenes, sino que también nosotros de padres andamos destilando amargura, frustración, y se ve en nuestro rostro, y eso da un mal testimonio. El día de ahora yo les puedo decir a todos que estamos trabajando en que eso vaya cambiando, y creo que cada uno de nosotros tomar conciencia que tenemos que tener una actitud diferente.
y sobre todo perdonar esas ofensas. Pedirle perdón a Dios porque hemos tal vez a veces renegado de lo que nos pasa en nuestra vida, en la prueba que estamos pasando. Entonces, también es importante que no alimentemos esos dolores, esas frustraciones, porque muchas veces lo hacemos diariamente. En vez de buscar la vía del perdón, alimentamos aquella parte del dolor y eso nos crea lo que viene siendo un ambiente de querer tener venganza. Y la venganza del mundo, Dios no la quiere, sino que lo que Él quiere es un perdón genuino para que nosotros seamos ungidos con su Espíritu y poder seguir adelante. Leamos un poquito lo que dice Mateo 6:12. Muchas veces leemos todo lo que dice el Padre Nuestro o lo traemos a nuestras oraciones personales, pero nunca nos ponemos a pensar que si nosotros no cumplimos un pequeño segmento que está dentro del Padre Nuestro, perdemos la gracia de Dios. Y eso dice de esta manera, Mateo 6:12, perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa parte es bien importante. Si nosotros no perdonamos, es bien difícil que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Muchas veces tenemos que saber que Jesús fue nuestro máximo ejemplo en perdonar. Y si Él perdonó injusticias, laceraciones, azotes, maltratos de todo tipo en aquel momento difícil de su crucifixión, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar aquello que terrenalmente sabemos que es posible perdonar y seguir adelante y no ser piedra de tropiezo para nadie y no contaminar a alguien con nuestro dolor, con nuestra angustia, pudiendo solventarlo? Así es que es importante perdonar aquello, por muy difícil que sea. Sé que no es fácil, pero eso trae paz al alma y a nuestro caminar también. Creo que todos tenemos la ilusión de un día llegar a la casa eterna con nuestros padres celestiales y necesitamos ser perdonados. Así de que primero tenemos que perdonar nosotros. Vamos a continuar un poquito más ahondando el tema y podemos mencionar también que si yo soy amargado, yo soy frustrado, no debo de juzgar al que es más amargado que yo. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces creemos que nosotros no somos amargados y juzgamos al otro. Y eso normalmente nos pasa en casa, nos pasa en la iglesia, nos pasa en esos dos lugares, como que es un poquito más marcado el juzgarnos, nuestra forma de ser errada en nuestro carácter oscuro y que no está bien ante los demás ni para nosotros mismos también. Así de que nosotros necesitamos ir cambiando esa actitud. Vamos a leer un poquito lo que dice Mateo 5:23. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esa parte es bien difícil porque creo que todos ofendemos, creo que todos somos deudores y creo que todos no perdonamos y creo que todos hacemos caso omiso de esa parte. Muchas veces estamos en nuestra casa con nuestros hijos y tenemos problemas con nuestros hijos de comunicación, de entendimiento, de enfoque. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean perfectos, queremos que nuestros hijos sean
más arraigados a con nuestras ideas como madres o como padres, y no es así. Entonces hemos creado tal vez aquello de estar enojados con nuestro hijo o de estar enojados con nuestros padres, porque a veces exigimos que nuestros padres sean como yo como hijo quiero que sean, y estamos mal. Y vamos y ofrendamos, y eso no está bien porque estamos mal en nuestra casa. Necesitamos perdonar esas ofensas para poder continuar y poderle presentar una ofrenda digna a nuestro Padre Celestial. Es como en la iglesia. Hace poco uno de nuestros hermanos predicaba sobre esa parte, que si nosotros a la hora de ir a dejar nuestra ofrenda sabemos que le hemos hecho un daño a alguien o una ofensa, hay que dejar nuestra ofrenda ahí, irnos a reconciliar o pedir perdón y después presentar nuestra ofrenda. Y eso sabemos que no lo hacemos. Y esa es parte bien importante. El perdón de verdad, no de mentiras, porque muchas veces por eso también somos juzgados, porque perdonamos de mentira, somos felices de mentira, pero a Dios no le podemos mentir. Él sabe exactamente nuestra condición. Así de que bueno, recordar que es importante tener esa solvencia para poder presentar nuestra ofrenda agradable al Señor. Bueno, vamos también a hablar un poquito sobre lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:22. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 5:22, y dice de esta manera: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí prácticamente nosotros vemos la importancia del por qué tener nuestra alma, mente y corazón en buen estado. Porque para la venida del Señor nosotros tenemos que estar en buenas condiciones. Nuestros ejercicios espirituales conforme a la ley del Señor. Y no estoy hablando de perfección, porque recordémonos que nosotros como seres humanos no somos perfectos. Cometemos errores a cada rato, pero al menos perseverar en lo que Dios desea de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros vamos teniendo enfermedades a raíz de la falta de perdón, y eso no nos hace dignos ante la presencia de Dios. Eso no nos hace estar bien sanos en cuanto a nuestra alma, nuestro cuerpo tampoco. Entonces es necesario que nosotros sanemos, que nosotros perdonemos, y sobre todo estar, como decimos, con una vida agradable a nuestro Señor. Muchas veces olvidémonos de lo que la gente diga de nosotros, si caemos bien o caemos mal, pero al final del día nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros y cada uno de nosotros. Ese es nuestro enfoque, no lo que los demás digan, aunque sí es importante ser un ejemplo digno de la palabra de Dios, digno de ser hijos de Dios, pero para poder ayudar a que los demás puedan encontrarse con Dios también, ¿verdad? Bueno, lo importante de sanar, ¿cuál es? Lo importante de sanar es bien importante, porque nuestra alma necesita estar bien, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18 dice una gran verdad. Muchas veces nosotros tenemos una misión, un propósito, pero no lo hacemos efectivo. ¿Por qué? Andamos amargados, frustrados, tristes y renegando por todo, ¿verdad? Entonces se ve que las pruebas son duras. Yo en lo personal soy honesta y les digo, mis pruebas no son fáciles, son bien difíciles, pero no es imposible de sobrellevar, porque al final del día siempre Dios está con nosotros dándonos aquel aliento. Y aquí es bien importante, porque dice que hay una misión de poder
sanar al quebrantado, al sanar al enfermo, vendar al herido, curar aquel corazón que está dolido y a poder pregonar libertad. Pero si yo ando presa en mi mismo dolor, en mi misma angustia, en mi misma pena, en mi misma frustración, en la amargura, yo no soy libre. Yo estoy presa de aquella cárcel que yo misma me he puesto. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Exactamente esto, que nosotros tengamos al Espíritu de Dios y que seamos un portador de pregonar libertad a aquellos oprimidos que no han tenido la oportunidad de conocerle a Él. Yo el día de ahora, ¿qué le puedo decir, hermano? Dentro de un núcleo familiar necesitamos pregonar libertad. Y si nuestra libertad dentro de la casa es efectiva, afuera del hogar vamos a poder ser luz en la oscuridad para muchos. Y es muy importante eso. La verdad es que es bastante difícil enfocarnos en lo que muchas veces los demás quieren, sino que el enfoque es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a ir concluyendo un poquito con mencionar que muchas veces pues nosotros no queremos sanar, porque Dios nos pone todos los medios posibles para poder sanar, para que Él nos cure y para que Él nos restaure y nos dé muchas bendiciones. Pero muchas veces nosotros estamos en la zona de confort. Preferimos estar prisioneros a que estar libres. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo a los cambios. Porque no queremos entregar la vida de pecado que el mundo nos ofrece. Esa vida fácil que a veces tenemos allá afuera, nos es difícil entregarla para poder hacer esos cambios. Cambios genuinos, no del diente al labio, sino que de corazón. Y eso es lo más difícil. Pero no es imposible. Porque, ¿qué le puedo decir yo? He visto tantas cosas en mi vida de la misericordia del Señor, que el día de ahora yo con el testimonio de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo le puedo decir que cuando hacemos cambios genuinos, Dios nos bendice inmensamente. Así de que bueno, vamos a ir diciendo un poquito de lo que dice el Salmo. A ver, déjenme ver porque no me quiero equivocar. El Salmo, el Salmo 34, 18 dice de esta manera. Pongamos atención a lo que dice. Cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los quebrantados de corazón somos nosotros los que llegamos a la humildad de pedir perdón en amplio aspecto en nuestra vida y pedirle perdón a Dios sobre todo también, porque si no no le pedimos perdón a Dios, también no vamos a tener aquella libertad de sentirnos livianitos y sentirnos, como decir, respirando con aquella solvencia de vida, ¿verdad? Y bueno, dice de que salva a los contritos de espíritu. Si nuestra alma, cuerpo y corazón no están limpios, libres de amargura, libre de ofensas, libre del perdón o arraigados en esas prisiones, Dios no nos va a libertar, Dios no nos va a salvar. Entonces, lo que nosotros vamos buscando es la salvación del Señor. Eso es lo que Él nos ofrece, una vida sana, salva, pero en buenas condiciones para cuando el día que Él venga podamos ir con Él a la presencia de Él en una morada eterna. Así de que la invitación del día de ahora es esa, tanto para mí como para todos en casa. Perdonemos esas ofensas, perdonemos esas cosas que han dolido y quitemos todo sentimiento de amargura que contamine el ambiente. Seamos portadores de luz a los demás para que otros crean que en realidad Dios sana, cura y restaura la vida de las personas. No seamos piedra de tropiezo para los demás y demos un testimonio de vida como debe de ser, dándole cabida a que nosotros perdonamos
para que Dios nos perdone, como nosotros también hacemos cada cosa. Tengamos también cambios genuinos, que no le tengamos miedo al cambio. No hagamos como aquel que estaba preso y le ofrecieron la libertad, pero no quiso, porque estaba seguro dentro de la cárcel y afuera decía que iba a sufrir, a trabajar y todo lo demás. Así de que nosotros no seamos miedosos y no tengamos miedo a los cambios. Y sobre todo, dejemos de amar al conformismo. Un verdadero hijo de Dios no es conforme a una vida de sobrevivencia, sino que a una vida plena, a una vida de felicidad y sobre todo alcanzar la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Es la salvación, porque nos vamos a ir con el Señor cuando Él venga. Así de que hasta aquí llega nuestra reflexión el día de ahora. Yo le doy muchas gracias al Señor porque ha hablado a mi vida conforme a la palabra del Señor y desde ahí he compartido con ustedes, familia, padres de familia, hijos, jóvenes, audiencia. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde y que siempre seamos perseverantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Así de que recordemos que vivamos en la gracia de Dios, no permitamos que la amargura nos haga perder el gozo de la gracia del Señor. Así de que bendiciones a todos y hasta pronto. Bendiciones y muchas gracias por todo. Desde Crece Estudia de Iglesia Getsemaní y Rancho Cucamonga. Hasta pronto.